Bueno, quiero agradecer primeramente a Dios que nos han dado esta oportunidad de compartir con ustedes algunos datos sobre el dispensacionalismo, que a lo mejor ustedes los conocen, es lo más probable, pero que a veces no se determina las implicaciones, porque de verdad que estos cortos minutos que quiero abarcar tocando algunos aspectos del origen del dispensacionalismo, sus puntos centrales, me gustaría más que todo que analizáramos la implicancia sobre los postulados del dispensacionalismo, cómo afecta, ya sea positiva o negativamente, en nuestro sistema eclesiástico. En cuanto a su origen, podemos decir lo siguiente. La semana pasada yo de una forma muy fugaz estaba argumentando o afirmando, mejor dicho, de que el dispensacionalismo es una corriente teológica que nacía de la parte romana. Claro, no expliqué de dónde yo saco la afirmación, lo cual trataré en lo posible de forma muy sucinta. De todas maneras, les recomendaré algunos materiales de manera que ustedes quieran profundizar y ahondar en tal sentido, puedan corroborar la información y, como decir, mejorarla para su consumo personal. Bueno, fíjense, podemos decir lo siguiente. El dispensacionalismo, como bien se explicó la semana pasada, es un estudio estructural, teológico, hermenéutico, de plantear el análisis de la escritura en función de periodos de tiempo. Y se hablaban de 6, 7 dispensaciones. Y estábamos diciendo, se nombró algunas de ellas, ¿verdad? Como la inocencia, la conciencia, la promesa, la ley y así sucesivamente. Según ese sistema, nosotros estamos viviendo en la era de la gracia, en la cual la iglesia sería un paréntesis y luego viene, de acuerdo a ese sistema, los postulados de ese sistema, vendría la era del reino, que es una era de 1000 años, una creencia del reino premilenial, de que va a haber un rapto. Antes de esos 1000 años, está la teoría de los 7 años, de la cual se basa en Daniel capítulo 9, y dice que vendrá, pues 7 años antes, vendrá un rapto secreto. Pero ¿de dónde viene esta enseñanza teológica que ha abarcado a gran parte prácticamente en casi todo el continente latinoamericano? Es la corriente teológica y escatológica que se conoce con mayor impacto. Muy poco las iglesias, salvo las que han estudiado más, pues ya han tenido un contacto con otros materiales, conocen lo que es el historicismo, el idealismo y el preterismo. Otras corrientes escatológicas, teológicas, en tal sentido que, por supuesto, hacen oposición al sistema dispensacionalista. El sistema dispensacionalista, según los resúmenes que hace José Grau en su libro de escatología, tomo número 7, de la serie Curso de Formación Teológica Evangélica, escrita por Francisco Lacueva, y José Grau escribió 2 tomos de esa serie, que fue el primero, la introducción a la teología, y el segundo, el número 7, que es escatología. Y en esa misma serie hay otro tomo de escatología escrito por el doctor Lacueva. Y entonces, mientras el doctor Lacueva defiende la postura dispensacionalista y expone sus puntos, el doctor José Grau también expone los puntos, en este caso, de la corriente amilenial. Y él argumenta allí, y no es el único, de que esta teoría tiene su origen. Ustedes conocen sus fundadores, llamado Nelson Darby, también está Edward Irving. Se dice que hay una línea de conexión doctrinaria entre Edward Irving
estamos hablando finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, o todo lo que es el siglo XIX, que fue donde prácticamente se desarrolla la doctrina dispensacionalista, hay una conexión, porque se dice que Irwin quedó impresionado por la tesis de un jesuita llamado Lancuso, que él era chileno, pero estaba radicado en Italia. Y él escribió un libro que se titulaba Sobre la venida y manifestación gloriosa del Señor. Algo así dice el título. Y este libro, a su vez, estaba influenciado por otro teólogo anterior de la corriente romana, que sí fue en la época, vamos a decirlo así, fue una contrarrespuesta a la postura historicista, y este teólogo español se llamó Francisco Rivera. Entonces Francisco Rivera fue el que le tocó escribir sobre el futurismo y fue el que planteó originalmente la tesis de un rapto secreto. Y fue hecho con la intención, como yo le explicaba la semana pasada, de que la iglesia la iglesia protestante quitara la mirada de ver al hombre de Roma como un anticristo y a su sistema papal como un sistema anticristiano. Y otra parte de la iglesia, otro teólogo, pues no voy a meterme en esa parte, simplemente voy a nombrar que el preterismo, como quien dice, lo lanzó su mirada hacia el pasado. Y fue una manera de diluir el ataque que los reformadores tenían en contra del sistema romano. Ahora fíjense una cosa, y usted se preguntará, bueno, ¿en qué tipo de sistema entonces teológico, desde el punto de vista escatológico, tenían la reforma? Eso lo vamos a enumerar a continuación, pero grosso modo podemos decir que el sistema escatológico preponderante el historicismo. Ellos se guiaron por el historicismo. Y nosotros entonces podemos establecer que hay una secuencia doctrinaria de este Francisco Rivera, jesuita español, de Lancuso, hasta llegar a Edward Irwin. Y a su vez, esta corriente también afectó a Nelson Darwin, aunque ellos al principio, tanto Irwin como Darwin, estaban trabajando por separado, pero sin embargo esa corriente afectó. También están los hermanos Plinium, que es otra parte que se le atribuye al origen de esta corriente dispensacionalista, y su propagación fue muy exitosa porque, si no recuerdo mal, Darwin visitó a los Estados Unidos varias veces y bueno, haciendo propaganda de su sistema. Algo curioso que hasta el judaísmo financió pues, esta parte, y resulta que en los Estados Unidos y Canadá tuvo buena acogida y de allí se extendió, que hasta el sol de hoy la iglesia latinoamericana ha recibido el impacto, ya sea positivo o negativo, de esta corriente doctrinaria teológica, porque hay una parte teológica, como hablábamos la semana pasada, se dividía las escrituras en porciones de tiempo, llamadas dispensaciones, pero hay una parte escatológica que todos hemos oído, los famosos 7 años, la gran tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de, vamos a decirlo así, de los grandes juicios de Dios, y la segunda venida de Cristo para luego entrar en el milenio. Ahora, eso a grandes rasgos en cuanto al origen. ¿Cuáles son sus fundamentos o sus postulados principales del dispensacionalismo? Podemos decir, hay varios, pero vamos a utilizar los más centrales. Ellos creen en la separación de la iglesia y en el caso del pueblo de Israel. Para ellos son dos propósitos alternos, diferentes, que Dios tiene y va llevando a cabo simultáneamente. De hecho, ellos enseñan que en el paréntesis de que la gracia hay un paréntesis donde el pueblo judío está como suspendido, por así decirlo, y Dios trate con ellos nuevamente cercano para entrar en el milenio. Porque ellos creen en un reino judío literal, las promesas davídicas, todo el sistema de pacto en la parte davídica,
ellos creen en la restauración y citan, por supuesto, Hechos 1:6, diciendo que los discípulos tenían ese tipo de conciencia y otras escrituras más. Sin embargo, esto choca totalmente con la interpretación original de la Reforma, basada en la parte de la teología pactual y en la teología bíblica conocida, es que la Reforma enseña que el Nuevo Testamento es el pleno cumplimiento de todas las promesas que se le hizo a Israel en el Antiguo y que toda la iglesia, conformada por judíos y gentiles, porque Dios nunca ha dejado de tratar con los judíos, sino que Dios ha ido tratando con los judíos a lo largo de la historia, y prueba de ello, uno lo ve en el libro de los Hechos, que miles de sacerdotes judíos se convertían a la fe. No eran 4 ni 5, o sea, había muchísimos y a lo largo de la historia han habido judíos. Entonces eso revela pues que Dios, no hay ruptura, sino que hay una continuidad. Como bien nos decía el hermano Víctor, que le llamó la atención la parte de la ruptura. Sí, efectivamente el dispensacionalismo enseña que hay una ruptura en cada periodo de tiempo que se termina, como que se borra ese contrato y se inicia uno nuevo. Cosa que en la Biblia uno observa que no hay ruptura, aunque existen cambios, no se niegan los cambios, sin embargo hay una continuidad del hilo de la revelación. Y sobre todo, la Biblia menciona que normalmente los israelitas, la iglesia, los gentiles, son agregados al mismo olivo que la gente dice que es Israel. Entonces, el olivo natural resulta que tanto israelitas como gentiles pueden ser unidos al gran olivo que es Cristo, o pueden ser desgajados dependiendo de su fe. Entonces, la Reforma siempre ha visto una continuidad. El Antiguo Testamento debe ser entendido por el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que se plantea que el dispensacionalismo, por provenir de la parte romana, es como decir, una forma de contradecir a la teología evangélica de la Reforma. ¿Ve? Eso por otro lado. También al enseñar que Israel y la iglesia son dos propósitos diferentes, además de romper la continuidad de las escrituras, en cierto sentido, el problema de los dispensacionalistas es que niegan la eficacia del nuevo pacto y de la sangre de Cristo. ¿En qué sentido? Que para ellos, Cristo no acabó los pactos. Cristo no acabó sino que ellos tienen que esperar a la segunda venida de Cristo, donde se remueva totalmente el pecado e iniciar una era sin pecado. Lo cual en la escritura, cuando uno lee el libro de los Hebreos, uno se da cuenta que esto es totalmente contradictorio, porque la palabra de Dios enseña de que Cristo, cuando venga por segunda vez, vendrá sin relación al pecado. O sea, que no tiene nada que ver la segunda venida de Cristo con cuestiones del pecado. Y que cuando él dijo consumado es consumado, o sea, la obra fue total, plena y completa. Entonces, en líneas generales, por eso que cuando se estudia el dispensacionalismo, se nota porque hay una contradicción entre lo que enseñó la Reforma y lo que enseña el dispensacionalismo, porque en cierto sentido, basado en lo que dice José Grau en su libro de Escatología, capítulo 7, en el análisis de Daniel 9, uno se puede dar cuenta que es totalmente una contradicción y no es el único quien lo dice. Hay libros escritos que mencionan todos estos puntos que estamos hablando. Hay uno que se llama el dispensacionalismo como corriente teológica, Manifiesto del Salvador, que lo pueden descargar de internet. También menciona sobre todo orígenes del dispensacionalismo. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de esta doctrina desde el punto de vista práctico? Bueno, desde el punto de vista práctico, la implicancia, sobre todo a nivel latinoamericano, y es algo paradójico, porque por lo menos uno de sus defensores más recientes, Tim LaHaye, fue participante político. Pero aquí en la conciencia latinoamericana, la iglesia se le ha mutilado su sentido de ciudadanía en la parte política, donde muchas veces los cristianos
animan a otros cristianos a no participar en los espacios políticos, en los espacios económicos, en los espacios sociales, sino que se van aislando porque se les ha enseñado que Cristo viene ya y esto se lo lleva el anticristo. También muchos cristianos que han dejado de ser prósperos, que han dejado de estudiar, que han dejado de vamos a decirlo así, de desarrollar su empresa, por influencia de esta doctrina. De hecho, se dice que hay una generación que se perdió. Cuando se dice que hay una generación que se perdió, fue que una generación de cristianos, sobre todo en los años 70, 80, en parte de los 90, dejó de crecer como persona profesional y empresaria por causa de la mala enseñanza en la iglesia de que Cristo venía ya. Entonces, estos son impactos negativos de esta doctrina dispensacionalista. Se dice que esta doctrina promueve la santidad, la consagración, la piedad, pero cuando se va a la práctica, lo que realmente el creyente está lleno es de miedo, de incertidumbre y pierde lo que es el sentido de herencia. Pierde su sentido de herencia porque mientras la Biblia dice que el justo heredará la tierra, que Dios ha puesto el mundo, somos herederos del mundo, Romanos 4:13, y bueno, cualquier otra cantidad de versículos que haya al respecto. Sin embargo, el dispensacionalista siente que como decir, no, esta tierra no le pertenece a justos, sino los cielos nuevos, tierra nueva, y esto se lo lleva quien lo cae. ¿Ven? Entonces, disculpen el lenguaje un poquito coloquial, pero es para hacer más entendible el impacto de la enseñanza sobre estas doctrinas. Bueno, mis hermanos, miren, y yo pudiera seguir sobre tal efecto, pero me gustaría de verdad desarrollar, ya entráramos como así, en compartir pues sus impresiones, pero sí quiero resaltar de que cuando se estudia a fondo el modelo teológico dispensacionalista y el modelo teológico de la Reforma en cuanto a la interpretación bíblica y escatológica, son modelos que no coinciden, son irreconciliables, porque el dispensacionalismo proviene de una tesis católica romana. Y no es que sea malo porque sea católico, no, sino que el propósito que hay detrás de la corriente dispensacionalista es un propósito precisamente de ataque a los postulados de la Reforma, a su forma de interpretar la Biblia y a su forma de ver el futuro. Usted ve que los reformadores instruían a sus creyentes a que participaran en la sociedad, que se hicieran profesionales. De hecho, se fundaron las escuelas públicas, se desarrollaron las profesiones liberales, muchos grandes científicos vienen también del protestantismo, e inclusive animó a los mismos católicos también a que se instalaran en la parte de la ciencia. Y entonces más bien el dispensacionalismo como corriente teológica, cuando usted va a las iglesias, existe el anti-intelectualismo, el anti-estudio, el anti-progreso, Entonces usted dice, bueno, pero esto no fue lo que heredamos de la Reforma, esto no es la herencia. Entonces, ¿dónde se cayó el hacha? Como decía el profeta Eliseo, ¿dónde está el hacha? ¿Dónde se cayó? Bueno, ahí se cayó un hacha desde el punto de vista teológico. Hay más material y bueno, espero que los anime a estudiar y todo. Sigamos, porque yo también sigo estudiando esto.